Muy buenos días, hermanos, que el Dios del cielo me los bendiga. Creo que hoy vamos a concluir con esto de la iglesia, que es la que tiene la llave del reino. En síntesis, ya supimos que, que sí hay una iglesia verdadera, única, que fue fundada por Jesucristo y que fue fundada no sobre la confesión de Pedro, sino sobre Pedro. Con unos pasajes bíblicos mostramos la primacía de Pedro, el respeto que le tienen los mismos discípulos a Pedro. También vimos que la Iglesia Católica es la que hace la Biblia, lo vimos en qué año lo hizo, que fue el Papa que lo hizo, que la Biblia Católica no le aumentó 7 libros a la Biblia, sino 27, o sea, le puso todo el Nuevo Testamento, y que aunque no les guste a los hermanitos separados, pues como ellos cargan la Biblia, automáticamente glorifican a la Iglesia Católica, ¿cierto? Porque pues si tienen la Biblia, que la hizo la Iglesia Católica, están aceptando que la Iglesia Católica fue la santa que fue inspirada por Espíritu Santo para hacerla. Vimos que tiene 73 libros nuestra Biblia, que la diferencia con los hermanitos separados es que en el Antiguo Testamento ellos tienen 39 libros y nosotros 46. Pero vimos también que esos 46 libros son santos porque fueron tomados de la Septuaginta, la Biblia que tuvo Jesucristo y los apóstoles en la mano, que sí la utilizaron, que sí la leyeron, que aquello de que Jesucristo no sabía hablar en griego, pues imagínense, el Dios que inventó los idiomas no sabía hablar en griego, increíble, eso no es aceptable, ¿listo? Que el mismo Pablo dijo que eran santos cuando él dijo que toda escritura es inspirada por Dios. Ahí no hay derecho a pataleo, como se dice. Entonces la pregunta es por qué los hermanitos separados tienen una Biblia con 66 libros. ¿Qué fue lo que pasó? No es que la Iglesia Católica le haya quitado 7 libros a la Biblia, le haya aumentado 7 libros a la Biblia, sino que fue que ellos se lo quitaron. Esto tiene sus raíces allá en la antigüedad. Recordemos que los judíos mataron a Jesús. Recordemos que ellos de ahí en adelante no quieren a los cristianos, ya los judíos se dividieron, judíos cristianos y judíos que seguían con su propia religión, la judaizante. Esos judíos que no quieren a Jesús, ellos hicieron un canon diferente al que utilizó la Iglesia Católica. Recordemos que el canon que utiliza la Iglesia Católica es el canon de Alejandría, ¿cierto? La versión de la Septuaginta, la versión de los 70. Ellos por ahí entre el año 90 y 100 de nuestra época común, ya cuánto tiempo había muerto Jesucristo. Ellos hacen un congreso en Yadnia. Yadnia no está claro si es que era una universidad o era un pueblo, pero hay un congreso en Yadnia y en ese congreso ellos deciden que los 7 libros que los hermanitos llaman apócrifos, ¿recuerdan cuáles son los que nosotros decimos que son los apócrifos? Bueno, entonces ellos decidieron que esos libros no eran santos, no eran inspirados. Por lo tanto, ellos son los que toman la decisión de que el canon no debe tener 46 libros, o sea, el Antiguo Testamento, sino 39 libros. Ellos tuvieron motivos para hacerlo. Dentro de aquellos motivos, algunos es que en esos libros hay enseñanzas que ellos despreciaron siempre. Los saduceos, por ejemplo, ellos no creían en la resurrección. Entonces ahí en esos libros también se habla de resurrección, se habla de rezar por los muertos, ellos no creían en eso. Pero lo más importante, en esos libros hay verdades que los desenmascaran a ellos. Más adelantico les voy a hablar de esto, precisamente. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ahora no hay relación, nuestros hermanos hoy en día son los que dicen de que no hay relación entre esos libros apócrifos y el Nuevo Testamento. Pues yo les voy a mostrar con las escrituras que sí hay relación entre esos libros que ellos dicen apócrifos, que no son apócrifos, son deuterocanónicos. Recordemos, deuterocanónicos, ¿por qué se llaman deuterocanónicos? A ver, es que los libros todos fueron aceptados. Estos libros fueron aceptados en una segunda instancia, después de un segundo estudio. Por eso son deuterocanónicos, ¿no? Aceptados después. Por eso se llaman deuterocanónicos, pero son inspirados. Bien, alguien dice de que fue Martín Lutero el que eliminó esos libros. No fue Martín Lutero quien eliminó esos libros, hermanitos. Martín Lutero sí, por allá en el año 1520 más o menos, él se separa de la iglesia. Él critica cosas que estaba haciendo la iglesia, que era verdad. Se estaban haciendo cosas malas. Pero recordemos que la iglesia, como ha hecho cosas malas, también las ha hecho buenas. Y la iglesia nunca esconde lo malo que ha hecho. ¿Listo?
Él se separa, él hace su traducción al alemán, porque él era alemán, y en su traducción él no eliminó los deuterocanónicos, o sea, los apócrifos que ellos dicen. No, él lo que hizo en su Biblia fue que los quitó del sitio donde estaban y los puso atrás en su Biblia, después de Apocalipsis. Pero los dejó. Fue por allá en el año 1800, entre 1825 y 1830, sí, por allá, es cuando la Sociedad de Bíblicas Protestantes decide eliminar definitivamente esos libros de la Biblia, ¿cierto? Esa sociedad era sostenida por personajes muy adinerados de Edimburgo, de por allá de Britania, y la orden que ellos reciben es o eliminan esos libros o no siguen teniendo el dinero, que era muchísimo. Pues para poder seguir teniendo el dinero y seguir adelante haciendo sus Biblias, tuvieron que eliminar esos libros, perdón. Eso no hace sino 200 años, eso es de ahora. Así que, con todo esto claro, yo quiero mostrarles la relación que hay entre esos libros y el Nuevo Testamento. Y van a ver los motivos, aquí hay motivos por los cuales los judíos eliminaron esos libros de las Escrituras. Perdón, es que ellos odiaban que los cristianos utilizaban los 46 libros, ¿cierto? Entonces, como ellos odiaban al cristianismo, ellos decían a Jesucristo, lo trataban como asno, ¿verdad? Entonces, todo lo que hacían los cristianos era malo. Entonces, para poder contradecir al cristiano que utilizaba los 46 libros, fue que sacaron el canon de ellos de Palestina con 39 libros. Empecemos a ver la relación que hay entre esos libros y el Nuevo Testamento. Vamos a leer y nos vamos a deleitar en esto. Datos hermosísimos para cuando alguien nos venga a decir que esos libros son inventados, ustedes tengan esto apuntadito y lo puedan comparar con la Biblia. ¿Listo? Mire, vámonos a Mateo capítulo 6, versículo 14. Mateo 6, 14, miren lo que dice. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les hicieron, su Padre que está en el cielo también los perdonará. Mire el texto tan hermoso que habla aquí en Mateo, de cómo perdonamos a los demás si queremos que Dios nos perdone. Eso es así de sencillo. Pero a ver, ¿qué relación tiene con los libros, con estos apócrifos? Bueno, nos vamos a Eclesiástico. Aquí sí vamos a tener que pelear un poquitico con los libros porque no en todas las Biblias están en la misma posición. Yo aquí tengo tres Biblias. Tengo la Biblia de Jerusalén, tengo la Biblia Dios habla hoy, tengo la Nácar Colunga, que es más antigua, y están diferentes. Hay algunos de esos libros están antes de Salmos, y hay otras Biblias en las que están todos junticos, ahí entre Ezequiel, Daniel y los profetas menores. Bueno, ya cada quien con su Biblia pues lo buscará con más tiempo, ¿listo? Entonces ya está. Eclesiástico, capítulo 28, versículo 2. Miren con relación, a ver si se relaciona o no con lo que dice Mateo 6:14. Dice, perdona las ofensas a tu prójimo y Dios perdonará las tuyas cuando se lo pidas. ¿Se dan cuenta? Lo que dice Mateo es lo mismo que dice Eclesiástico 28:2, con otras palabras, ¿no? Con otras palabras. Pero mire que sí hay relación, ya ahí relacionamos Antiguo Testamento, o sea, apócrifos con el Nuevo Testamento. ¿Está bien? Muy bien, ahora vamos a leer en Mateo, otra vez ahí en Mateo, en el capítulo 7, versículo 12. Mire lo que dice, Mateo 7, 12. A esto se le llama la regla áurea o regla de oro, ¿cierto? ¿Qué dice Mateo 7, 12? Dice, hagan a los demás todo lo que quieren que ellos les hagan a ustedes. Mire, ¿qué es lo que nos está invitando? A que le hagamos a la gente lo que quieren que... Primero hagamos a la gente lo que queremos que la gente haga con nosotros. Nosotros no queremos que nos hagan mal. Por eso que la invitación es a que hagamos el bien. Muy bien, ¿quieren ver este texto en uno de los apócrifos? Pues vámonos a Tobías capítulo 4 y vamos a leer el versículo 15, ¿cierto? Vamos, aquí hay un detallito que yo se los voy a aclarar. Pero mire lo que dice Tobías 4:15. Lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas a nadie. ¿Sí notan? Si tú no quieres que te hagan mal, no se lo hagas a otro. ¿Qué es lo que pasa? Aquí la única diferencia es que en el Antiguo Testamento estaba todo en negativo, ¿no? No hagas esto, no hagas aquello, no hagas, siempre el negativo. Aquí lo que hace Mateo es revertirlo al positivo. Allá se nos dice, no le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. El pensamiento es lindo, no hagas mal.
Solo que Mateo dice, haz a otros lo que quieres que te hagan a ti. Es lo mismo, pero revertido al positivo. Ahí tienen Mateo 7:12 con Tobías 4:15, el mismo mandamiento, solo que ahora en Mateo revertido al positivo. Bien, vámonos ahora al... ¿cuál vamos a leer ahorita? Vamos a ver. Vámonos a Hebreos capítulo 11, versículo 35. Este texto es doloroso. Esta comparación que vamos a hacer aquí es dolorosa. Miren lo que dice Hebreos 11:35, Nuevo Testamento. Dice, hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus familiares muertos. Otros murieron, miren este pedazo porque aquí es lo que vamos a leer luego. Otros murieron en el tormento sin aceptar ser liberados a fin de resucitar a una vida mejor. Se está hablando de ejemplos de fe de la actualidad, pero una fe, hermanitos, que por eso quiero que leamos ahí en segundo libro de los Macabeos, el capítulo 7. Nosotros vamos a irnos al libro de los Macabeos en el capítulo 7. Esto que está diciendo aquí en Hebreos está en todo el capítulo 7, pero es muy extenso. Nosotros vamos a leer una sola partecita, vamos a leer varios versículos, pero ustedes se encargarán luego de leerlo completo. Mire lo que dice acá. Sucedió también que 7 hermanos con su madre fueron detenidos. El rey quería obligarlos, azotándolos con látigos y nervios de buey, a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Uno de ellos, en nombre de todos, habló así: ¿qué quieres saber al interrogarnos? Estamos dispuestos a morir antes que faltar a la ley de nuestros antepasados. Enfurecido, el rey mandó poner al fuego grandes sartenes y calderas. Cuando estuvieron calientes, ordenó que al que había hablado en nombre de todos le cortaran la lengua y que le arrancaran el cuero cabelludo y le cortaran los pies y las manos, en presencia de su madre y de los demás hermanos. Cuando ya estaba completamente mutilado, el rey mandó acercarlo al fuego y, todavía con vida, echarlo a la sartén. Mientras el humo de la sartén se esparcía por todas partes, los otros hermanos se animaban entre sí y con su madre a morir valientemente. Decían: Dios el Señor está mirando y en verdad tiene compasión de nosotros. Eso fue lo que Moisés dijo en su canto cuando echó en cara al pueblo su infidelidad. El Señor se compadecerá de sus siervos. Y así murió el primero. Bueno, hermanito, ustedes terminarán de leerlo. ¿Por qué? Porque es todo el capítulo y así mueren todos con la madre. De eso es que nos habla el libro de Hebreos 35. ¿Se dan cuenta? Hebreos 11:35 nos está hablando precisamente de este pasaje bíblico. Quise dejar para el final algo que yo les dije en un principio. ¿Por qué? Uno de los motivos por los cuales los judíos eliminaron estos libros fue porque hay un libro que los desenmascara desde mucho antes de que Jesucristo naciera. Estamos hablando del libro de sabiduría. De hecho, vamos a leer primero que todo lo que dice Juan 17 y 18. Miren lo que dice Juan 17 y 18. Pero Jesús les dijo: mi Padre siempre ha trabajado y yo también trabajo. Por esto, los judíos tenían aún más deseo de matarlo, porque no solamente no observaba el mandato sobre el sábado, sino que además se hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio Padre. ¿Se acuerdan qué fue lo que hicieron los judíos con Jesucristo? Lo mataron, lo humillaron, mejor dicho, ¿qué no hicieron? Mire, vámonos al libro de sabiduría. Vamos a ver por qué esa gente, al eliminar el libro de sabiduría, pues por eso se les descubre que de sabiduría no tienen absolutamente nada. Y vamos a ver cómo este libro los desenmascara de frente. Un libro que fue escrito mucho antes de que Jesucristo naciera, ¿cierto? Mire, Sabiduría capítulo 5. Vamos a leer desde el 1 hasta el 7 más o menos, ¿cierto? Capítulo 5 del 1 al 7. Sabiduría capítulo 5 del 1 al 7. Y vamos a comparar con lo que acabamos de leer y con lo que hicieron los judíos con Jesucristo. Dice así: y en aquel día el bueno estará de pie sin miedo frente a los que lo hicieron sufrir y despreciaron sus trabajos. ¿Se acuerdan cómo se portaba Jesucristo delante de los fariseos y delante de ellos? Al verlo se estremecerán de espanto y sorpresa, ya que no esperaban que se hubiera salvado. Miren esto, van comparando. Dirán entre sí arrepentidos, gimiendo, llenos de dolor: este es aquel de quien en otro tiempo nos reímos,
¿Se acuerda lo que hicieron cuando Él estaba en la cruz? Aquel a quien convertimos en blanco de nuestras burlas. ¿Se acuerda? Sálvate a ti mismo, ¿se acuerdan? Qué tontos fuimos. Pensábamos que su vida era locura y su muerte una deshonra. Su vida era locura. Ahora dice, miren cómo ahora es tenido por hijo de Dios. ¿Se acuerdan que lo negaban y lo odiaban porque él decía que era hijo de Dios? Y comparte la herencia de su pueblo santo. Qué lejos anduvimos del camino de la verdad. Ahí está, qué lejos estuvimos del camino de la verdad. Yo soy el camino y soy la verdad, dijo Jesucristo, pero ellos no le creyeron. La luz de la justicia no brilló para nosotros, ni nos iluminó la luz del sol. Anduvimos por caminos de maldad y perdición, caminando por desiertos sin senderos, y no reconocimos el camino del Señor. ¿De qué nos sirvió nuestro orgullo? Mire, por eso ellos eliminan esos libros, porque 50 años antes de que Jesús naciera ya estaban desenmascarados. Bien, hermanitos, ahí tienen. Ese libro es hermosísimo, por algo se llama sabiduría. Hasta aquí dejamos el estudio. Hay muchísimo más que hablar, pero recuerden que estos son, tips, ¿no? Para que nos paremos bien en la verdad como debe ser y para que se graben esto de hoy, para que sepan que esos tales libros apócrifos no son apócrifos, son inspirados, son santos y que la iglesia es la que tiene la llave del reino. ¿Por qué? Porque primero se la entregó Jesucristo a Pedro y segundo, cuando la iglesia hace la Biblia es porque tiene la inspiración del Espíritu Santo. Es la única que tiene el camino que nos lleva a vida eterna, hermanitos. Que el Dios del cielo me los bendiga.